Quería empezar de una manera especial el día de hoy, pero bueno, algunas fallas técnicas hicieron que no se pueda presentar un video. En todo caso, Mario, cuando puedas, chequeate tu correo y lo ponemos en algún momento lo que te pedí. Estaba este tema, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Me agrada, me gusta mucho, porque es algo que se enfoca mucho en mi vida, en mis inicios. Sí saben, muchos que me conocen no me creen. Yo ya tengo en la iglesia como 26 años, pero antes de yo ser miembro de esta iglesia, yo era un hombre muy tímido. Yo tenía mucho miedo y tenía mucho miedo de hablar en público. He tenido muchos miedos en la vida y hablar en público es uno de esos, fue uno de esos. Era sumamente complicado en el colegio, imagínense tener que dar exámenes orales. Cuando eran exámenes orales, yo ya lo daba por hecho que era un 0. Yo ya, de entrada, yo ya sabía que era un 0 porque yo no iba a hablar. Y era así. Lamentablemente nunca hubo tal vez el apoyo de mis padres, tal vez de alguna manera para que yo pueda enfocarme, ¿no? a poder vencer ese temor. Y es en la iglesia, les cuento, que yo aprendí a manejar y a gestionar el miedo. El miedo siempre va a estar contigo, pero hay que aprender a gestionarlo. Miren que hasta me mandé a hacer un vasito. Ese es mi mantra, con furia y sin miedo. Es como yo hago las cosas. Claro que cuando yo digo con furia, se refiere a con energía, con entusiasmo, con ánimo y sin miedo. El miedo está contigo, pero que ese miedo no te opaque, ese miedo no gane terreno, no te gane a ti, no sea más fuerte que tus ánimos y tus deseos por triunfar o por hacer las cosas. Entonces, el miedo se lo vence o se lo logra dominar aceptándolo y enfrentándolo de alguna manera. ¿Cómo enfrentaba el miedo? Cuando me decían, tienes un discurso. Entonces yo ya, en ese rato, yo ya pasaba toda la semana mal, con muy tenso, estresado, pero ahí le dábamos. Entonces la constante repetición de las cosas que a mí me daban temor, como en este caso hablar en público, logró de alguna manera que poco a poco yo pueda ir ganándole terreno al miedo. El miedo está ahí, siempre, pero no dejo que eso me domine y me vaya a vencer. Y por eso. Otro miedo que yo tengo, lo sigo teniendo, es el miedo a las alturas. Cuando yo recién me gradué del colegio, fui a dar un examen, iba a dar un examen de ingreso a la Escuela Militar Eloy Alfaro en Quito. Pasé en todas las pruebas, pero había una prueba más, que era la prueba de decisión. No sé si ustedes habrán escuchado, que es la que estás ahí arriba, unos 10 metros en una piscina y tienes que lanzarte. Bueno, no me lancé. No me lancé. Yo ya una vez que yo me saqué en la punta y vi hacia abajo, no, yo ni loco que me voy a lanzar. Entonces, obviamente, ese fue el inicio y mi final de mi carrera militar. ¿No verdad? No pasé, así que en ese tiempo me puse a pensar después, bueno, ¿y ahora qué hago? El miedo es sumamente importante en nuestras vidas. O nos derrota o nos impulsa a hacer algo más. Quiero contarles un cuento. Hay un cuento que se llama, bueno, es un cuento que habla que en un lugar muy lejano se estaba librando una guerra muy violenta. En ese país había un rey que era muy temido por todo el mundo. Cuando cogía algún prisionero, tenía una manera muy curiosa de castigarlos. Los llevaba en medio de una sala, donde había arqueros de un lado y otro. Enfrente solo había una puerta de hierro muy grande, con unas figuras de cadáveres grabadas y cubierta de sangre. Daba miedo también esa puerta. Una vez en la sala, el rey les decía que tenían dos opciones: morir por las flechas de sus arqueros, que les apuntaban en todo momento,
o atreverse a cruzar esa puerta de hierro. El rey siempre añadía, tras esa puerta os estaré esperando. Al final, todos los prisioneros escogían la misma opción, morir en manos de los arqueros. A todos les daba miedo conocer lo que se escondía detrás de la puerta de hierro y acababan escogiendo las flechas. Pasó el tiempo y cuando la guerra ya había acabado, uno de los arqueros del rey sintió mucha curiosidad por saber qué había detrás de la puerta. ¿Cuál era el destino que les esperaba a todas esas personas si hubieran escogido ir a la puerta? Se le acerca el rey entonces y le pregunta, Alteza, quiero preguntarte algo. Claro, arquero, dime. Alteza, ¿qué hay detrás de la puerta? El soldado con mucho miedo, porque el rey le dice, compruébalo tú mismo. Entonces él se acerca hasta esa gran puerta de hierro con mucho miedo y la abrió poco a poco. A medida que iba abriendo la puerta, los rayos del sol se abrían paso. Cuando ya la abrió del todo, se sorprendió, porque detrás de esa puerta había un largo camino que se alejaba de la fortaleza. El rey se acercó a él y le dijo, detrás de la puerta había la libertad. Yo les dejaba elegir entre la muerte y la libertad, pero ninguno se atrevió a abrir la puerta y correr el riesgo de no saber qué había detrás. Entonces, esto nos enseña que tal vez en estos casos el miedo nos impide escoger mejores opciones. Si nosotros, como humanidad, siempre estamos con algo negativo en nuestra mente. El miedo es una emoción, como ustedes ya lo saben, y las emociones, todas las emociones, muchas personas las dividen entre buenas y malas, pero todas las emociones sirven de algo. Y el miedo es una emoción que es buena porque te mantiene alerta en algunas cosas, pero no hay que permitir que esa emoción, que es el miedo, te venza. Dice ahí Julio Cortázar, dijo en alguna oportunidad que la única forma de matar a tus monstruos es aceptándolos. El miedo es un monstruo también y hay que aceptarlo. Yo lo acepté y por eso lo estoy aquí, codo a codo, con el miedo a mi lado, me enfrento y hago las cosas que hay que hacer. No le puedo tener miedo a una entrevista de trabajo, una reunión en una empresa. No, tenemos que estar preparados para todo eso. Ahí, hace muchos años, hace exactamente 9 años, decidí tomar cierto rumbo en mi vida. Obviamente, cuando decidí esto, yo lo consulté con mi esposa. Y me levantaba todas las mañanas, pero yo no era feliz. No era feliz con lo que yo hacía para vivir. Cada día yo me levantaba y veía el sol y me sentía, no sé si a ustedes les habrá pasado, como cuando era un niño y a mí como niño no me gustaba ir a la escuela. Entonces yo cada vez que veía la luz del sol en las ventanas, ay, otra vez al colegio. Eso era una frustración y me di cuenta, imagínense, yo voy a cumplir este año 50 años y cuando hice este análisis yo tenía 41. Entonces me puse a analizar porque hay que hacer conciencia. Tengo 41 años y todavía no disfruto lo que hago día a día. Imagínense. Imagínense en ese momento yo definitivamente dije, no, algo tengo que hacer. Y decidí, obviamente haciendo ciertas planificaciones, renunciar a mi trabajo y dedicarme a las cosas y actividades que me gustan. Y me fui preparando para todo ello. No es fácil, es sumamente complicado, porque tienes el miedo a ver qué va a pasar, el miedo al fracaso, el miedo a cómo pago el arriendo,
el miedo a cómo pago el colegio de mis hijos, pero yo me baso mucho en una escritura cuando que habla de los pajaritos. Dice en las escrituras, si los pajaritos no se preocupan de lo que comerán al día siguiente, ¿por qué te vas a preocupar tú? O sea, hay que hacer las cosas. En las escrituras, en la Biblia, hay una frase que se repite 365 veces y es, no temas. 365 veces, no temas. Entonces, nuestra tendencia como seres humanos es tal vez a temer, no arriesgarnos, pero debemos confiar. Por eso, el tema del día de hoy es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y hay cuatro pasos que vamos a analizar en este día. El primero es ese, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y tú también. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Dejarías el trabajo? ¿Y harías lo que realmente te gusta? O si ya te gusta el trabajo, amas lo que haces, tienes pasión por lo que haces, ¿viajarías aprenderías a volar en una avioneta? ¿Nadarías algunos kilómetros en el mar? No sé, hay infinidad de cosas. Ese tema es exclusivamente tuyo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo lo apliqué hace 9 años y dije, ya, voy a renunciar y voy a buscar el camino que a mí me gusta. Y así lo he hecho. Hoy me levanto todos los días, pese a la cuarentena, pese al COVID-19, me levanto todos los días con una sonrisa, feliz, porque sé que lo que yo haga en el día depende exclusivamente de mí, de mi propio esfuerzo. Esta oportunidad que tenemos ahora con esta cuarentena es la de producir algo, creatividad, algo habrá, algo se podrá hacer, pero no tengas miedo, porque el miedo te va a decir, si inviertes plata vas a perder, ahorita es una época difícil, no hagas un préstamo, porque te vas a complicar. Y no estoy diciendo que lo hagan, son cosas que te van a venir a la mente, van a venir a tu mente, ¿qué hago ahorita? Me da miedo hacer esto o aquello porque no sé cómo va a estar el mercado. Son situaciones que van a venir, pero debes analizarlas. Tienes que analizarla y ver qué es lo mejor que tú puedes hacer. Eso es definitivo. La otra pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasarte si te atreves? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Tal vez fracases, es muy probable. Pero, ¿qué ganas con eso? Aprendizaje. En la vida vamos a fracasar en muchas cosas, pero tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacerlo. No tenemos que dejarlo que pase, que pase por nuestra vida las oportunidades. Atrévete, atrévete a hacer lo que tú quieras hacer si no tuvieras miedo. La tercera, ¿quién ha logrado lo que tú quieres hacer? Empieza a buscar mentores, personas que te inspiren, que te ayuden a salir adelante. Hay una frase que dice que uno se convierte en el promedio de las 5 personas con las que más frecuentes. Así que influye mucho tu medio. Empieza a relacionarte mucho más con las personas que pueden ser una buena influencia para ti, que te pueden hacer ganar emociones positivas, más entusiasmo, te hagan ser más alegre. Todo eso suma, todo eso sirve. La otra es, haz y realiza 3 acciones, analízalas y tenlas anotadas. 3 acciones para gestar tu cambio. Porque tú ya has analizado qué harías si no tuvieras miedo. Ya tienes lo que vas a hacer si no tuvieras miedo. Ya analizaste qué puede pasarte si te atreves. Bueno, lo analizas. ¿Quién ha logrado? Tienes tus mentores que te animan y todos los días tienes que motivarte porque la motivación es a diario, como el bañarte. Tú te bañas todos los días, tienes que motivarte todos los días. Y tienes que analizar 3 acciones para gestar tu cambio. Tal vez tu cambio, como en el caso mío, las acciones mías para mi cambio fueron, bueno, ponerme a actualizarme en lo que yo
quiero empezar a trabajar. Y así lo hice. No es una excusa que me digas no hay dinero. Yo busqué los medios para poder hacerlo, sea gratis o pudiera con una tarjeta de crédito, pero había que hacerlo. Porque si buscamos excusas, esas excusas nos van a rellenar nuestra mente de cosas que no puedo, no puedo, no puedo, y eso hay que descartar. Dice Sabater que el que ha nacido para ratón se pregunta, ¿qué me pasará? Y el que ha nacido para león se pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haremos ahora en este tiempo que está el tema de la cuarentena, el coronavirus? ¿Qué haremos? No pensemos en el qué me pasará, o qué pasará si hago esto, qué me pasará si hago aquello. ¿No? ¿Qué haré si sucede esto? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Hay una ley que ustedes no sé si la ubican, que es la ley de Murphy, que dice que si tú piensas que algo puede suceder, va a suceder. Entonces hay que tener siempre presente eso. Uno atrae, aunque muchos no lo crean, pero uno atrae las cosas en la vida. La vida es hermosa, es bellísima, pero y estas cosas lo hacen así. El tener adversidades, el tener situaciones difíciles, nos ayudan hacia adelante. Hay una frase de Epicteto que dice, no hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo, ya que ese miedo a muchos nos paraliza. Tal vez miedo a la determinación, no tengo determinación para hacer algo, hay que tener mucho cuidado con eso. Tengo miedo al rechazo, no le digo que me gusta o alguna enamorada, a los jóvenes, porque me da miedo que me diga que no. En ese caso, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te diga que no, pues está bien, pues te digo, y por lo menos lo intentaste. Pero hasta en eso hay muchas personas que tienen miedo. Miedo al fracaso, me va a ir mal en esta empresa. Voy a estudiar esto, pero es mucho dinero para invertir. Hay una frase hablando de esta parte que dice, invierte en ti a no ser que tú creas que eres una mala inversión. Yo les puedo asegurar que todos ustedes son una buena inversión. Hay que invertir en cada uno de nosotros, en el conocimiento. Los que tenemos hijos, no tenemos que poner en nuestra mente esta frase que es muy, muy trillada, que siempre se escucha, que es, me voy a esforzar para que mis hijos tengan todo lo que yo no pude tener. Aquí es algo sumamente importante. Les voy a dar el camino hecho a nuestros hijos. Ellos deben pasar por lo mismo que pasamos nosotros, los miedos, los temores, las adversidades, porque eso hace hombres de bien. Todos nosotros somos hombres y mujeres de bien. Las adversidades, los miedos y los temores y tal vez las carencias que tuvimos en nuestra juventud nos ayudaron. A nuestros hijos también los va a ayudar. Entonces, permitamos que ellos puedan pasar por esto. Lo que sí tenemos que hacer es hacer con ellos ciertas cosas que tal vez no pasó con nosotros. Darle amor. A mí no me dieron amor de muchacho, mis padres. Y ese amor sí se lo doy a mis hijos. Hagamos eso sí podemos hacer, darle mucho amor a nuestros hijos, enseñarles a no tener miedo. Ellos, ¿cómo pueden vencer el miedo? Viéndole a ustedes haciendo esas cosas. Si ustedes se paran al frente de un público y empiezan a hablar, sus hijos no van a tener miedo de hablar en público. O al menos si lo tienen, no le va a vencer el miedo. Será más fuerte la decisión y la determinación de estar parado enfrente y decir las cosas que se desean decir a los demás. ¿Tenemos compromisos nosotros? ¿Somos fuertes con nuestro compromiso para hacer las cosas? Si yo digo, tengo el compromiso, voy a hacer esto, ya que como yo, ¿qué haría si no tuviera miedo? Voy a hacer esto, pero debe ser un compromiso, porque si yo empiezo a hacer las cosas, pero luego me desanimo y ya no lo hago,
Entonces, ahí viene la frase que dice que si el quiero es fuerte, el puedo es real. Si el quiero es fuerte, el puedo es real. Si yo quiero perder mi miedo, entonces el puedo es real, lo puedo hacer. Nunca olvidemos eso, porque es la manera de poder hacer las cosas, de poder vencerte. Tienes que querer hacer algo. Mi esposa, que siempre la pongo como un ejemplo en este tipo de cosas, ella siempre me dice, yo hubiera querido aprender a andar en bicicleta. Mi esposa no sabe andar en bicicleta, ni sabe nadar. Entonces ella me dice, yo hubiera querido aprender eso. Entonces yo le digo, si hubieras querido en realidad hacerlo, lo hubieras podido hacer. Incluso si hoy tú lo quieres aprender, lo podrías hacer. Pero ese quiero no es tan fuerte para poder hacerlo real. Entonces siempre se me ríe y mis hijos se gozan, porque es verdad. Si uno lo quiere hacer, hay que hacerlo. ¿Ustedes saben cuándo yo aprendí a andar en carro? A los 24 años. Ahí aprendí a manejar. Porque dije, bueno, tengo que aprender, porque si no, imagínense. Hay muchos, como mi hermano, que aprendieron a manejar desde los 6, 17 años. Hay que perder el miedo. A veces el miedo es, uy, ¿qué pasará si hago esto? Si salgo y puede ser que me estrelle en la siguiente cuadra. O sea, ya estoy con pensamientos catastróficos. Ni siquiera ya empiezo a andar y pienso que me voy a chocar. El miedo te va a vencer. Solo tú eres el gestor principal para que eso no suceda. Y bueno, si hay algunas preguntas, en este momento lo pueden hacer antes de continuar un poquito más con el tema. Mario. Las preguntas se realizan por escrito y no tenemos aún ninguna pregunta. Ya, perfecto. Hace tiempo, yo recordaba también me preguntaba cuáles eran los desafíos. ¿Sí? Pasé un video en el grupo de WhatsApp que pueden ser tus mentores. No sé qué mentores tienen ustedes. Yo tengo algunos. Dice que va a tener mi clase, que es muy importante. Yo tengo algunos mentores. Pero hay algo muy interesante y muy importante en esa clase. Que ya vamos a leer las preguntas que están haciendo. No se preocupen. No sé si ustedes han visto la historia. Me llamo Jen. Española es la película. Creo que recién la van a poner. Que cuenta la historia de una mujer de Etiopía que nació ciega, sorda y muda. Obviamente la familia la regaló y unas personas que fueron a África para poder hacer algunos tipos de gestiones la encontraron a ella y les encantó cómo era esta niña. Era ciega, sorda y muda. Se la llevaron a España. Esa muchacha actualmente es la primera mujer licenciada en Europa que tenga esa discapacidad de ciega, sordo y muda. Y ella explica que ella, en su lenguaje de señas, que tenía mucho miedo, porque te puedes imaginar no haber visto nunca nada, ni haber escuchado jamás. Me llamo Janet. Y imagínense, nunca he escuchado, nunca he visto, pero logró ser licenciada. Entonces, trabajemos mucho en eso. A veces pensamos que si nací así, me da miedo ir más allá porque, ¿para qué? No lo puedo hacer. La otra es Helen Keller. Me imagino que sí la han de haber escuchado. Ella está en las monedas de 25 centavos de los Estados Unidos. Helen Keller, ella a los primeros meses de haber nacido por una rara enfermedad, perdió la audición, se quedó ciega y también quedó muda.
ella también se esforzó para poder vencer ese miedo. La familia estaban con ella y cuando venían visitas le decían a los demás, no, déjela nomás que ella es enfermita, ella tiene un problema y siempre va a estar ahí. Pero llegó alguien que vio más allá y le ayudó a vencer los miedos a esta niña que había prácticamente nacido escondida, arrimada en un lugar porque era rara, porque no entendía, no veía. Helen Keller con los años logró graduarse, convirtiéndose en la primera mujer americana en tener un título y fue activista política, escribió algunos libros. Entonces, las discapacidades no son excusa para tampoco lanzarnos a hacer las cosas. No es una excusa. Alguien me preguntaba la frase de la inversión, bueno, invierte en ti a no ser que tú creas que eres una mala inversión. Esa es la frase. Y hay que esforzarse. Los miedos, ¿cómo se los puede clasificar? Me están preguntando. Los miedos son necesarios, es como yo lo diría, pero los miedos tenemos que también saber cuándo lo que yo tengo es miedo y cuándo es pánico, ya que el miedo nos ayuda de alguna manera a reaccionar. Entonces, pero el miedo es necesario. Yo puedo tener miedo a muchas cosas. Como les digo, lo importante es no quedarnos con ese miedo que nos impida hacer algo, sino darnos cuenta de ese miedo y gestionarlo de tal manera que podamos vencerlo y salir adelante en las cosas que nosotros necesitamos realizar. Otra película que me gusta mucho es de la vida de Liz Murray. Ustedes la pueden encontrar en YouTube con el nombre De la calle a Harvard. Esta niña nació en un hogar con padres drogadictos, pero ella logró salir adelante. Tuvo mucho miedo, tenía miedo de la gente, miedo de todas las cosas que podían llegar, incluso sus amistades simplemente le decían que ella no podía hacer nada en la vida, que tiene que dedicarse a lo que es, o sea, una ladronzuela porque tenía que robar para poder vivir y bueno, a todos los tipos de cosas que se tienen que hacer en la calle. Ella logró, con una inspiración, vio a alguien que le inspiró y dijo, en su mente, ella dijo, quiero ir a esa universidad. Hizo todo para ir y al final lo logró. A mí me parte el alma cuando en algún momento le preguntan, en una entrevista, le preguntan, ¿este es un momento feliz para usted? ¿Cambiaría algo de este momento de felicidad? ¿Lo cambiaría? Y ella dijo, sí, me encantaría que mis padres estuvieran conmigo. Entonces, nuestros padres son la fuente principal y ellos nos pueden ayudar a tener miedo o a ser fuertes. El miedo existe y ese miedo hablo siempre con mis hijos, con mis amigos que tienen miedo a dejar. O unos amigos me dicen, no quiero el trabajo en el que estoy. Entonces yo le digo, pero ¿qué te impide salirte del trabajo? ¿Por qué tal vez no lo haces? Y me dicen, porque tengo miedo. ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago lo demás? Ese miedo es correcto, está bien, es normal. Pero si te quedas con eso, no avanzas. Pero ya identificas que tu miedo es cómo hago para pagar esto y cómo hago para lo aquello. Entonces, para buscar tu camino, para salir de tu zona de confort, previo a una renuncia o a dejar algo, debes definitivamente prepararte para lo que tú quieres hacer.
Cuando yo empecé mis cambios, empecé a prepararme para el tema. Hice certificaciones de coaching online y presenciales cuando vinieron unos especialistas de México acá a Guayaquil. Gracias al Fondo Perpetuo de la Educación, mi esposa y yo terminamos también una carrera como terapeutas y le estamos aplicando. Hice una certificación también de salud ocupacional. Entonces yo soy consultor de salud ocupacional. Visito empresas y me relaciono con las empresas para poder darles el servicio que se requiere. No es fácil. A veces las personas no ven lo que hay detrás de tu esfuerzo y tu dedicación, pero vale la pena el sacrificio. Vale la pena lanzarte a hacer todas las cosas que te gustarían hacer si no tuvieras miedo. Yo renuncié, a eso me sirve a mí, esta parte. Yo renuncié a mi trabajo porque fui a buscar algo más allá de lo que había en mi vida. Cuando me decidí casar, cuando tú escuchas que no, que casarte en esta época es difícil. Yo me casé en la época en que estaban cerradas las fronteras por el tema de la guerra con el Perú, en el 95. No estaba trabajando, pero yo sabía que era es un mandamiento, entonces me arriesgué y le dije a la que hoy es mi esposa, quiero casarme contigo. Y ella me dijo, está bien. Yo le dije, en este año, al año de ser enamorados. Ya, perfecto. Nos casamos, nos fuimos en avión porque estaba la frontera cerrada. Fue difícil, pero juntos hemos logrado hacer crecer este negocio familiar que se llama matrimonio. Por eso, cuando alguien me dice, yo no tengo trabajo, ¿cómo voy a querer casarme? Bueno, yo le digo, a mí me sirvió. Porque estoy cumpliendo un mandamiento y el Señor me va a bendecir. Yo lo sé y lo sabía. Entonces no tenía por qué dudar esa parte. El miedo. Perdí el miedo en ese momento al tema. No podía tener miedo a casarme ni a las responsabilidades. Porque es lo único que nos va a ayudar a nosotros a hacer lo que queremos llegar a ser. Es lo único que nos va a ayudar a fortalecernos. Por eso yo todos los días salgo con furia y sin miedo a realizar las cosas que tengo que hacer. Las personas me dicen, pero Galo, tú nunca te enojas, nunca pasas mal triste, siempre te veo alegre. Sí, tengo que proyectarlo. Y trato de gestionar mis emociones, porque a veces me pongo triste y es normal. Y no es malo estar triste, no es malo llorar, no es malo sentir pena. Lo malo es que eso sea una emoción permanente en tu vida. Gestionémosla para que podamos pasar de la tristeza a la alegría, del lloro a la felicidad. No le tenga miedo, alguien me escribió que le tiene miedo al amor, no le tenga miedo al amor. Tiene que saber solamente a quién entregarle su amor. Porque no todo hombre es bueno, así sea de la iglesia. Tiene usted, uno es el responsable de saber a quién escoge. Uno debe buscar y de hecho encontrará lo que está aquí en su corazón. No nos dejemos llevar por las emociones de que, uy, qué lindo, qué hermoso, qué guapo. No veamos tanto eso. Veamos principalmente que sea alguien que no tenga miedo a triunfar. Miedo a hacer lo que realmente está destinado a hacer. Alguien que no tenga miedo de utilizar los talentos que tenemos, que no esconda el talento que nos ha dado el Señor, sino que lo exponga y lo presente para poder multiplicar esa habilidad, ese talento que se tiene y ponerlo al mundo entero para que todo el mundo pueda ver esos talentos y esos dones que uno hace producir. Y que nuestras palabras siempre sean positivas, nunca sean negativas. Muchas gracias, mis queridos amigos. Alguien que quiera hacer preguntas, Jocelyn, coge el control master y me avisa. Aquí estoy, no me voy a ir. Pues
Bueno, usted ya ha ido respondiendo las preguntas que se han dado por el chat, así que si alguien más quiere realizar alguna pregunta, pues este es el tiempo para poder hacerlo. Y una vez, si me quieren insultar también por interno, en privado, nadie lo va a leer, no hay problema. Pues estamos esperando las preguntas igual. Tranquilo, no hay problema. Bueno, algunos han hablado de que, bueno, hay como 2 personas que han dicho de que han intentado como establecer un negocio, han ido a contactar para tener clientes, pero no lo han logrado, ¿sí? Entonces, eso es algo que los ha frustrado. Entonces, Mira, desean saber cómo vencer, ¿no? Cómo enfocarse en una idea específica y cómo enfocar ese negocio para vencer como a los paradigmas, ¿no? Porque ya han ido en busca de clientes, pero no han podido lograrlo. mira, perseverar es la palabra en este caso. Hace 9 años, cuando yo renuncié a un trabajo, yo dije, bueno, quiero trabajar, quiero ser consultor de salud ocupacional, porque esa era una área en la que yo estaba trabajando. Yo visitaba empresas, tenía muy buena relación, me llevaba bien con las personas, la facilidad de comunicarme, bueno, un poco de cosas. Entonces yo dije, bueno, me voy a dedicar a eso, porque me gustaba hacerlo, y me gusta, actualmente lo sigo haciendo. Y lo hice, constituí una empresa, alquilé una oficina, porque a las empresas les gusta algo serio, que era un lugar físico, entonces había que hacer la inversión. Pasaron 3 y 4 meses que mi teléfono no sonaba, pero yo seguía pagando, pero no dejaba de llamar. Soy muy honesto. Todos los días orábamos con mi esposa. Vamos, yo sé que todo va a salir bien. Es lo que me gusta. En algún momento empezaremos. Y así fue. Después de 3, 4 meses, me llama alguien y me dice, Galo, necesitamos sus servicios para un grupo grande de personas. Y ahí empecé a respirar. Y luego vino otro. Y luego empezó a llegar otra más. Lo que hay que hacer es sembrar. Las cosas no te van a llegar de la noche a la mañana. Si yo empiezo hoy un emprendimiento, lo que hay que empezar a hacer es publicaciones en las redes sociales, porque nadie te conoce y nadie sabe lo que estás haciendo o vendiendo. Así que lo que yo hice en esos 3, 4 meses, y aparte otros meses más, mientras trabajaba en otra empresa, es sembrar. Tenemos que sembrar y perseverar. Si es realmente lo que te apasiona y lo que te gusta, lo que vas a hacer, persevera y ten paciencia. Es lo que hay que hacer. Luis Duque. Perfecto, y eso es algo importante, ¿no? Hay una consulta que dice, tengo fe, pero a veces el miedo me impide empezar a hacer algo que yo sé que es bueno para mí. Lucho con eso, pero a veces no tengo paciencia conmigo. ¿Cómo puedo evitar tener sentimientos de frustración por las cosas que no he logrado por causa del miedo? Mira, la frustración va a llegar a nuestras vidas porque obviamente nosotros vamos a empezar a compararnos con los que están a nuestro lado. Chuzo, a él le va bien, a él le fue tan bien y a mí no me va tan bien. No te voy a decir lo que muchas personas en la iglesia suelen decir, ¿no? Que tal vez algo mal esté en tu vida para que no te vaya bien. No necesariamente es así. Tal vez es la parte de la preparación y el rodearte, como lo dije anteriormente, rodearte de las personas adecuadas para que te impulsen y te ayuden de alguna manera. ¿Cómo identificas un emprendimiento? Primero analiza qué es lo que necesitan las personas y empieza a crearle una necesidad específica. A veces es tan complicado. Mucho más, como lo dije hace un momento, si a los 2 meses te desanimas y tú me dices, no, no me fue tan bien. Recuerda que si tú empiezas algo, tienes que dedicarte a ese algo 100% de tu tiempo. Levantarte temprano y tener tu propio horario para hacer las gestiones y todas las cosas. No seguir durmiendo y levantarte tarde, porque si no, imagínate, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es tu tiempo.
Tu tiempo es tu esfuerzo y tu tiempo es el dinero que tú vas a hacer. Al comienzo nos toca sembrar. El miedo va a estar ahí. Falta de fe. Sí, a algunos les va a pasar eso. No, ya no tengo fe porque no me salió. Pero cuando te sale, ahí sí ya tengo fe. Entonces tenemos que definir, estamos en las buenas y también estamos en las malas. Pero somos humanos y es entendible. Lo malo es mantenernos con ese estado mental. Lo importante es gestionar eso y ayudarnos a nosotros mismos, sea leyendo, compartiendo con amigos en una llamada, viendo videos, buscando tus mentores. Todo eso te va a ayudar. A ver, ¿quién más? ¿Algo más? Aquí alguien consulta de cómo podría ayudar a una persona para cambiar la actitud negativa a una actitud positiva. Mira, las emociones se contagian. Si tú te dejas, si tú sigues escuchando las cosas negativas que te dice alguien, llegará un momento en que tú te vas a ir hacia el lado negativo o como dicen por ahí, al lado oscuro de la fuerza. Entonces, aquí, ¿ustedes creen que yo no me he topado con personas que son recontra negativas? Por supuesto que sí, bastantes. Pero yo trato, en este caso por mi carácter y mi forma de ser, de cambiarle un poco el tema e irme por otro lado para que la conversación se torne un poco positiva y al menos al irme pueda quedar un sentimiento positivo, el ánimo se eleve un poco y como los dije anteriormente, tal vez la motivación que debe ser a diario, esa motivación, por lo menos yo haber sido el gestor de emocionar a alguien al menos en ese día para que pueda sentirse feliz. No es fácil, pero debemos cuidarnos mucho de que nos contagien las emociones. Es preferible contagiar sonrisas. Eh, Vamos a esperar, parece que hasta que venga el hermano Galo. El hermano Galo está ingresando, entonces vamos a esperar un momento. Si tienen más preguntas, pues para poder sacar el máximo provecho de esta reunión, ¿no? Ya llegó. Sí, perdón. Son, Se cumplió un miedo que yo tenía, que se me acaben los megas. ¿Tuviste un miedo? Imagínate, y lo tenía aquí en mi mente y lo llamé, ya no es culpa, pues ya. Uno llama a los miedos, no llama a los sucesos después de los miedos, ¿no? Esto es parte de la práctica en este momento. Ah, ya, correcto. Hemos aprendido con la práctica. Sigamos, Galo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Pues, bueno, alguien decía que para emprender un negocio es importante tener un conocimiento de ese negocio y un estudio del mercado, ¿no? Entonces, no sé si fue una consulta, creo que más fue una opinión. Y por supuesto que es así. Imagínense si yo me hubiera puesto a lanzarme mi negocio de salud ocupacional sin saber absolutamente nada. Imposible. Me metía obviamente a unas certificaciones de salud ocupacional y el resto ya dependía de mí. Tenía que conocer la ley, los acuerdos ministeriales, porque si no, ¿cómo lo explico y cómo lo digo? Tienes que conocer el tema, no te puedes lanzar a emprender algo sin conocer absolutamente nada, a no ser que seas millonario y quieras poner un negocio y contratas a la gente que sabe hacerlo, pero ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que tenemos que empezar a crear de la nada.
y así tocará. Así es. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta hasta ahora. Entonces, no sé si usted quiera decir algún comentario adicional para que todos podamos tenerlo presente. Solamente ya finalizando, gracias a todos ustedes por estar aquí. Esto indica la importancia que le dan a estas charlas, que muy acertadamente las están realizando Mario con Jocelyn por parte de la iglesia, y está bien. Yo siempre he dicho que tenemos que aprovechar todas las cosas. Muchas veces menospreciamos los recursos que nos puede dar la iglesia porque es gratis, pero esa es la que tenemos que aprovechar. Esas son las cosas que nos van a ayudar, y tenemos que salir adelante, no aprovechemos al máximo. Todo lo que dije puede resonar en el corazón de cada uno de ustedes. Algo, por pequeño que voy, para poder atenderles. Una frase para recordar. Mi frase, pues. Con furia y sin miedo. Así que así es como tienen que levantarse mañana, con furia y sin miedo, para poder seguir trabajando y haciendo las cosas. Alguien consulta al último. No sé si usted puede dar alguna recomendación para afrontar estados de desánimo en este tiempo del COVID, ¿no? Cuando estamos encerrados y hay ciertas tareas cotidianas que no nos agradan hacer y que debemos hacer. Yo he pasado a la fecha los 2 meses encerrado en mi casa. Yo no he podido producir absolutamente ni un centavo y no me he muerto aún. Tengo buen ánimo, pero claro, llega un momento en que tú te levantas y dices, bueno, otra vez, otro día sin hacer nada, ¿qué hago? Tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el carro, tengo que pagar muchas cosas. Pero digo, bueno, yo siempre digo, ya pasará algo. Ahorita lo que yo hago es invertir. Mi consejo con respecto a lo que podemos hacer en esta época es empezar a hacer las cosas que no hacíamos antes. Particularmente, yo ya estoy aprendiendo a hacer arroz. Yo estoy en la cocina, le digo, mijita, yo hago el arroz, ya me explicó, me enseñó cómo hacerlo, y toca. Yo dije, nunca voy a entrar a la cocina, pero hay que aprovechar, este es el tiempo de hacer las cosas que no hacíamos antes porque teníamos la excusa de que no había tiempo. Y lo estoy haciendo. El otro día, un viernes, la esposa hicimos un videíto y hicimos una cena romántica con mi esposa, y mi hijo era el mesero. O sea, hay que inventarse algunas cosas. Estoy haciendo videos con mi hijo para irlo subiendo poco a poco en las cosas que hacemos en la cuarentena. Si nos ponemos a deprimirnos por lo que está pasando, no vamos a disfrutar el camino. Disfrutemos este hermoso camino para llegar hacia nuestro destino final, que todos sabemos cuál es, juntos y felices como familia. Este es el momento de disfrutarlo. No se desanimen. El desánimo es normal y natural por la situación de encierro, pero gestionemos de tal manera que eso no nos ofusque ni cambie nuestro ánimo, ni nuestros pensamientos, ni nuestra fe. Principalmente eso. Así que los varones que no han ido a la cocina, vayan a la cocina y aprendan a hacer algo. Las hermanas que no saben usar computadora, ahí el esposo por lo menos tiene que enseñarles algo. Bien. Pero ahí sí me va a dar miedo que me manden a la cocina, Galo. Pero hacer arroz está bien, yo lo veía difícil. Yo a lo mucho decía un huevito, una tortilla de huevo. Bien. Me hacía mi hot dog, la limonada. Listo. Bien, queremos agradecer a Jocelyn por su Hasta ayuda. por último, darle la cocina para la foto. Muy bien. Queremos agradecer a Jocelyn por su ayuda, también a Galo, con furia y sin miedo.
Gracias por sus consejos de cómo vencer el miedo y cómo utilizar ese miedo a nuestro favor, ¿no? Porque yo creo que eso es, ¿no? Porque el miedo siempre va a estar ahí y si lo manejamos correctamente lo usamos a nuestro favor y vamos a permanecer alerta. Si lo usamos en nuestra contra será pánico y eso sí nos destroza. Entonces, Así es. entonces mis amigos, gracias por su presencia. No sin antes recordarle que mañana nos vemos con la charla del hermano Aveiga. Él va a enseñar cómo utilizar herramientas para producir desde casa, para poder emprender, para poder generar, para poder vender lo que creemos que no se pueda vender. Entonces, debemos ser muy creativos en estos momentos y debemos utilizar toda nuestra energía en eso, ¿no? Entonces, mañana a las 7 de la noche, por favor, comparta con sus amigos. Mañana sí será una charla técnica y queremos estar muy agradecidos por Galo. Entonces, vamos a pedir la última oración a la hermana Joana Barco, que es de Tacahuancavil, que ella es una especialista de autosuficiencia. Y luego de la oración vamos a pedir que los hermanos puedan aprender sus cámaras para poder decirles gracias a Galo por su hermosa charla. Sí, entonces ahorita la oración, Joana. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Oración, José. Ya. Amado Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Padre, por este día, por esta oportunidad que nos has dado de poder estar aquí, Padre, y de poder escuchar estas charlas que nos servirán para nosotros. Te agradecemos, Padre, por nuestras familias, por la salud y porque conocemos tu evangelio verdadero. Padre, te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, a nuestras familias, y ayúdanos, Padre, a poder en estos tiempos poder mejorar nuestra vida. Y estas cosas te las dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, gracias, Galo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Galito. Gracias. Gracias. Voy a invertir en mí. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano. No sé por qué no puedo activar nunca mi cámara, ni ayer pude ni tampoco. Estamos igualitos, Mario, no puedo activar mi cámara. No, lo que pasa es que, como consejo, entren con la cámara apagada, porque si vienen con la cámara prendida, yo se las apago y ahí no van a poder prender. Entonces, Eso fue la primera apagó. Gracias a todos a los que me han saludado y que yo conozco también. Un fuerte abrazo y un cariño para todos, ¿sí? Gracias. Gracias, hermano. Anda forever. Manuel. Bien. Todo bien, mi hermano, todo bien. Todo bien, qué bueno. Gusto verlo. Estamos Igualmente, conversando. hombre. Me gusta. Está bien, está gordito, está lleno de vida. es que, Claro. es que él no le tiene miedo a la cocina, pues, Galo. Por eso es que está... Claro. Que le entra con todo. Tiene que aprender, Yo sí, Mario, claro. tiene que aprender. a mí hasta el agua hervida se me quema, presidente Litardo. No puede ser, ¿pero qué es eso? Eso ya no hay autosuficiencia ahí. Un huevito frito, por gusto se echa con... Y es que parte del desarrollo personal es hacernos cargos de nosotros mismos. Por eso hay que aprender también, porque si